Buenas tardes a todos, soy David Rubiera. La tesis que estoy realizando lleva por título La política de gestión del patrimonio cultural en Canarias en el siglo XXI, dirigido y tutorizado por el doctor y catedrático del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Pablo Toche Peña. Se me olvidó incluir en esta diapositiva que pertenece a la línea 2, que es de patrimonio cultural, pero bueno. El índice que voy a desarrollar hoy es el que ven en pantalla, que es planteamiento del problema central, estado de la cuestión, que serían los puntos 2 y 3 del esquema que hemos desarrollado todos, la metodología, donde he introducido también la estructura del trabajo, las fuentes documentales y bibliográficas que he empleado a lo largo de este año, pero quiero aclarar que no he tocado prácticamente nada de fuentes primarias, porque me he preocupado más bien por reunir todas las fuentes secundarias, que es muchísimo. Y después terminaré con la temporalización y dificultades. Bien, esta investigación nace por la necesidad de analizar de manera objetiva las políticas establecidas en el archipiélago canario con el fin de conocer cuáles son sus fortalezas y carencias para así proponer mejoras adecuadas para un mejor manejo, para una mejor gestión del patrimonio cultural y que éste pueda cumplir su finalidad social. En cuanto a las hipótesis, nos hemos hecho una serie de preguntas, pero no las he preferido poner directamente en las frases clave para no ampliar bastante la diapositiva. Todas esas preguntas tienen como fin descubrir cuál ha sido la preocupación de cada legislatura que ha habido en Canarias en cuanto a su gestión y cómo la han enfocado hacia la sociedad. Y también intentaremos describir quiénes son los responsables de esa gestión, pero sobre todo teniendo en cuenta que todos somos los responsables de otorgar perdurabilidad al patrimonio cultural de Canarias. Por otro lado, también queremos orientar esta tesis hacia el ámbito económico, es decir, cuánto se invierte en materia de cultura. ¿Cuáles son los criterios que dirigen la gestión de ese patrimonio y a qué tipo de ámbito cultural se le da más valor, sobre todo a partir de la explotación turística? Y a partir de esas hipótesis tenemos una serie de objetivos. El principal es el de analizar la política cultural de Canarias. Y una vez que la hayamos analizado, pues desarrollar una serie de herramientas de gestión, tanto administrativas como culturales. En cuanto a los objetivos específicos, es crear puentes que faciliten incrementar el acercamiento y las pautas sociales que permitan otorgar continuidad al patrimonio cultural. Estudiar la necesaria inversión económica que requiera el patrimonio y ofrecer propuestas para la dinamización de esas dotaciones económicas. Analizar las fortalezas, habilidades, oportunidades y amenazas de la gestión político-social vigente. Ofrecer habilidades y herramientas de difusión. Y por último, identificar y ejemplificar prioridades y preferencias de la vigente gestión cultural. Bien. Los conflictos armados acaecidos durante la primera mitad del siglo XX provocaron la destrucción y el expolio del patrimonio, lo que originó la urgente necesidad de su reconstrucción y revalorización, suscitando un despertar en el interés de su protección. Esto supuso la creación y participación de organismos internacionales y nacionales de carácter gubernamental y no gubernamental que establecerían normas factibles para la continuidad del elemento patrimonial. Así cobraron fuerza organismos de importancia internacional como la UNESCO y el Consejo de Europa, cuyas normativas tendrían como objetivo contribuir a la paz y a la seguridad del patrimonio, dando lugar a una gestión político-cultural potente. Partiendo de esos presupuestos teóricos sobre el quehacer de las políticas culturales, la tesis se focaliza en
en el marco atlántico para describir la función de la política cultural del archipiélago canario y el papel tanto de la administración pública como de las empresas privadas que están relacionadas con esa gestión. Nuestro tema de estudio carece de un debate en Canarias desde el punto de vista científico, si bien contamos con una serie de tesis doctorales productos de las universidades de Canarias, sobre todo de la Universidad de La Laguna, que brevemente aluden a ese debate y que prácticamente dan pequeños toques sobre las deficiencias de las políticas establecidas. Ejemplo de ello serían las tesis de Pérez González, cuyo análisis gira en torno a la gestión administrativa de los vestigios arqueológicos de Canarias, González Álvarez, que define el patrimonio como un derecho fundamental que debe estar orientado para su protección a favor de la sociedad, y la más reciente de todas, que se leyó en febrero de este año, es la de Morales Casaña, que expone la importante labor del ciudadano en cuanto a esa gestión del patrimonio. Estas tesis exponen líneas argumentativas que servirán de modelo para enriquecer nuestra investigación. Junto a estas encontramos ensayos y publicaciones en los que apoyarnos para dar forma y continuidad al diálogo sociocultural sobre el patrimonio establecido que custodiamos en Canarias. No obstante, contamos con gran cantidad de fuentes científicas en el marco nacional que sí reflejan una preocupación por el patrimonio español. Se trata de una línea de investigación originada en la década de los 90 de la pasada centuria y cuya premisa era analizar las políticas existentes, sobre todo a partir de la Constitución de 1978. Nuestro proyecto pretende tener la importante función de dar voz al archipiélago canario en el mundo atlántico por ser un tema muy poco conocido y obviamente queremos reforzar ese debate que está en estado decadente. El marco temporal de la investigación se delimita a partir de la concesión de autonomía del archipiélago canario hasta la actualidad, para un mejor análisis y determinación científica sobre la política cultural establecida. Se seguirá un procedimiento metodológico cualitativo basado en el estudio de fuentes bibliográficas y documentales que describan la figura legislativa del patrimonio cultural y su gestión administrativa, tanto a nivel internacional, nacional como regional. También trabajaremos bajo la óptica cuantitativa, en algunos casos, para realizar los apéndices que se expondrán en la tesis. Y esto dará lugar a un documento de carácter hermenéutico adecuado que dicte las bases y las pautas de la gestión del vestigio material e inmaterial de esta pequeña parte del Atlántico. En cuanto a su estructura, la tesis contará con un total de 6 bloques, por ahora, que se puede modificar, y una serie de anexos. Entre todos esos bloques he decidido exponer hoy los que están relacionados con Canarias, porque es el eje fundamental de esta tesis. Y en cuanto a los anexos, pues ejemplos de ellos serían unas tablas con las convenciones de la UNESCO y sus objetivos, cuadros descriptivos como por ejemplo un análisis DAFO, o la gráfica donde estableceré los resultados de la encuesta que voy a elaborar con mi otro compañero doctorando, Pedro Méndez. La búsqueda bibliográfica y documental se desarrollará principalmente en el Fondo Bibliográfico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también recurriremos a una serie de archivos digitales y analógicos localizados en diferentes instituciones, tanto a nivel regional como a nivel nacional, que comprenden fuentes primarias que serán fundamentales para nuestro análisis. La bibliografía recopilada constituye una materia prima exquisita que transmite información bastante significativa mediante un lenguaje sencillo y descriptivo, y un ejemplo de ello son las fuentes que aparecen en esta diapositiva. Al ser un soporte
básico para todo gestor cultural, por la amplia información que contiene. Esta mayor atención prestada a las fuentes secundarias radica por la amplia documentación existente a nivel nacional y porque se han propuesto elaborar un guión metodológico en cuanto al tratamiento del patrimonio. Finalmente, será necesario acudir a una serie de archivos nacionales y regionales, como son los de, por ejemplo, a nivel nacional, el Archivo General de la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, localizado en Madrid, y a nivel regional, el Gobierno de Canarias, ayuntamientos, cabildos y aquellas empresas privadas que guardan toda aquella documentación de carácter legal que nosotros vamos a analizar para saber si la gestión es correcta o no. En cuanto a la temporalización de la tesis, en este primer año lo que hemos hecho ha sido localizar gran parte del corpus documental de carácter secundario y hemos procedido a su lectura. Para poder tener unas ciertas nociones para poder realizar después el estudio de carácter primario. Como he dicho antes, todavía no me he centrado en las fuentes primarias porque creo conveniente haber hecho una primera revisión sobre todas aquellas fuentes secundarias existentes para poder entender todo el manejo de leyes. En cuanto a los próximos meses, es decir, en el año 2017, vamos a proceder a la escritura de aquella parte internacional de la política cultural y también nos centraremos en el ámbito nacional estudiando la política cultural que existe en Extremadura, porque creemos que es un gran ejemplo de gestión dentro del marco español. Y una vez redactado ese cuerpo de la tesis, pues nos centraremos en un exhaustivo estudio de la política de gestión del archipiélago canario. En la tesis, en la diapositiva, no he expuesto lo que seguiré lo que haré en el 2018 porque todavía no me he planteado cómo me voy a organizar en ese año, pero lo más probable es que sean los viajes doctorales para hacer las comparativas que tengo con Extremadura y con Azores, que es la comparativa que voy a hacer a nivel del Atlántico. Y en cuanto a las dificultades que me he presentado en la investigación, principalmente es el desconocimiento en Derecho y Política, la imposibilidad de conseguir algunas fuentes secundarias, pero que de todos modos se intentará subsanar. Y otra de las dificultades con las que me he encontrado es el reducido número de investigaciones que existen a nivel regional, por lo que la comparativa que quisiera hacer no estaría muy reforzada por esa amplia bibliografía que sí existe, por ejemplo, en el ámbito nacional. Y hasta aquí termina ya mi exposición. Muchas gracias, David.